Hola a todos, Jorge Huertas nuevamente con ustedes. Hoy voy a explicarles qué es la pirámide de aprendizaje y por qué es importante. Bueno, cuando hablamos de pirámide de aprendizaje estamos hablando de un análisis de formas y metodologías para enseñar. La pirámide de aprendizaje, también conocida como cono de aprendizaje, el cono de aprendizaje y pues diferentes versiones, pues es un modelo conceptual que ilustra los diferentes niveles de retención de conocimiento asociados con diferentes métodos de aprendizaje. La persona que conceptualizó y creó esta pirámide se llama Edgar Dale y planteó una teoría que establece que los seres humanos aprenden mejor a través de experiencias concretas y actividades prácticas en lugar de simplemente escuchar o leer sobre un tema. Este es un estudio que se ha llevado durante muchísimo tiempo y está validado. Esto no es una opinión. Y pues digamos que el trabajo de Edgar Dale es sumamente interesante porque especialmente para todos los profes o para las personas que muchas veces les cuesta aprender, es importantísimo. Entonces, la pirámide de aprendizaje no es algo nuevo. De hecho, es una información que se tiene hace bastante tiempo, pero curiosamente muchos colegios, muchos jardines no la han aplicado y pues cuando la gente llega a la universidad o cuando ya está laborando, se ve que tienen muchas falencias a nivel de trabajo grupal o de diferentes formas. Antes de iniciar a explicar este tema, por favor suscríbanse a nuestro canal, dennos un like, prendan la campanita, déjennos un comentario que de verdad nos ayudan muchísimo a seguir creciendo y a seguir trabajando en este proyecto que tanto queremos y que impacta a tantas personas. Bueno, la pirámide, como su nombre lo dice, pues tiene diferentes escalones, tiene 7 niveles. Está dividida estos 7 niveles en dos partes. La primera parte es el aprendizaje activo, es decir, este aprendizaje que es participativo y es la forma en la que mejor aprenden las personas. En el primer escalón se dice que la mejor forma de poder aprender es decir y haciendo, es decir, cuando se enseña, pero no se enseña de manera teórica, sino de manera teórico-práctica, es decir, que yo no estoy hablando simplemente parafraseando, sino que estoy hablando de mis experiencias. Se dice que de esta forma aprende más del 90% de las personas. Es un aprendizaje activo porque yo simplemente no estoy hablando de teoría, sino que estoy hablando de las experiencias, de los proyectos, de las vivencias en las cuales he tenido. Después tenemos con un 75% en el hacer, es decir, la parte práctica, en donde yo hago algo, lo aplico y lo muestro. Entonces, es muy interesante porque para poder tanto enseñar como poder practicar, uno normalmente trabaja de manera grupal. Es decir, que son estas formas de aprendizaje, si bien es cierto, yo puedo practicar de manera solitaria, pues yo también puedo practicar de diferentes maneras que hace que yo entienda mejor las cosas. Y pues si a mí me enseñaron, yo practiqué el proceso de enseñanza y después lo estoy implementando, pues hace que se tenga un mejor desarrollo. De esta misma forma, también el decir y discutir, es decir, el debate en grupo. El estudio dice que el 50% de las personas aprenden mejor de esta manera porque sí, yo leí, yo tengo un conocimiento, pero lo estoy debatiendo, estoy viendo otros puntos de vista que me permitan enriquecer lo que yo sé y de pronto mirar algo en una perspectiva diferente. Entonces, los debates grupales son muy importantes, especialmente si uno tiene pues formas diferentes de poder ver y aprender, pues nos permite entender de formas diferentes, lo cual es sumamente interesante. También nosotros tenemos el aprendizaje pasivo. El aprendizaje pasivo es lo que también se conoce como aprendizaje tradicional, porque es lo que se ha utilizado, digamos que en muchos escenarios. Tiene una característica, el aprendizaje activo necesita un emisor y un receptor. En el aprendizaje pasivo normalmente solo hay un emisor. El primer escalón, peldaño que tenemos de la pirámide, es ver y escuchar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando uno ve un video, cuando uno escucha un programa de radio, y en torno a eso, pues se generan declaraciones, se generan opiniones. Entonces, es interesante porque pues nos permite analizar diferentes formas.
Se dice que de esta forma aprende el 30% de las personas. Pues si nos damos cuenta, es claro que la mejor forma de aprender es de manera grupal, es de manera activa y participativa, que ha sido uno de los grandes problemas que ha habido en la educación tradicional, en la cual solo se enseña a repetir, y eso es un súper problema. Después tenemos el aprendizaje audiovisual, que es relativamente nuevo, de los años 80, pues desde que hay televisión para acá, porque antes esto no existía y pues es viendo. Y hay muchas personas que viendo aprenden. Por ejemplo, viendo este video, hay un gran porcentaje, más del 20% de las personas pueden aprender, pero aparte de eso pueden reflexionar. El insumo audiovisual es sumamente interesante porque aparte de ver cómo es el proceso, pues yo lo puedo debatir, lo puedo practicar. Entonces, claro, el insumo por sí solo, o sea, si yo veo y no practico o no enseño, pues se queda muy corto. Entonces, es muy interesante que de ese 20% podemos pasar al 90%. Cuando uno está parafraseando, cuando uno está enseñando o cuando uno está practicando, pues ese porcentaje se aumenta muchísimo más. Después tenemos el siguiente peldaño, que es muchísimo más corto, que es el de la lectura. Hay a muchas personas que con solo lectura aprenden, ¿sí? Es el 10%. Por eso la lectura funciona si se debate a nivel grupal, si se practica a nivel grupal. Y ese pues ha sido uno de los grandes problemas que ha habido, digamos que con la educación o con los procesos de aprendizaje, porque si uno tiene una lectura que es demasiado confusa, pues se generan múltiples inconvenientes porque ¿cómo la voy a debatir si no sé qué es lo que estoy leyendo? Entonces es bien interesante. La lectura le funciona a un porcentaje de la población, muy pequeño, por cierto, pero puede aumentar si se generan debates grupales, si se practica o si se enseña, porque muchas personas a nivel de comprensión de lectura pues tienen múltiples inconvenientes. En la última parte tenemos el escuchar. El escuchar pues tiene un nivel de aceptación tan solo del 5% cuando uno escucha un programa o escucha un debate o escucha a alguien que está haciendo o dando un discurso. Entonces, sí, hay personas que aprenden con esto, pero el porcentaje es bastante bajo. ¿Cómo funciona mejor si esas charlas son activas y son participativas? Entonces, el recurso por sí solo em, es limitado. ¿Cómo puedo aumentar el margen de aprendizaje? Pues de manera grupal, ¿cierto? Si yo debato en grupo, si yo practico y si yo enseño. Entonces, tener el conocimiento es muy importante, pero si yo no lo sé aplicar, se queda en nada. Porque esto es importante. En muchos lugares esta información es pública. O sea, esto se sabe desde hace mucho tiempo, pero ¿por qué no se aplica? Bueno, en gran medida porque si se genera debate grupal, si se genera práctica, pues se va a generar pensamiento crítico y acciones propositivas. O sea, solo no nos quedamos en decir qué es lo que está mal diagnosticando, sino viendo qué puede ocurrir. Nosotros podemos decir que esto es muy importante porque se entienden las formas de aprendizaje y si yo sé cómo entiende mejor la gente, pues genero ejercicios para que el nivel de comprensión sea mayor. Yo sí creo que todos los profesores, todos los consultores, pues tienen que entender cómo lo van a entender a uno mejor su audiencia, cómo se puede aplicar mejor ese conocimiento. Entonces, el objetivo de este canal no es solo quedarnos en el recurso audiovisual, sino que se genere debate en grupo, que la gente pregunte, que se pueda replicar, que se pueda enseñar, que sirva como insumo de recurso de aprendizaje en otras partes, pues es sumamente importante, nos ayuda a enriquecer este proceso. Y a mí sí me parece que es clave porque la lectura per se no está mal, pero sabemos que si solo lo dejamos en lectura, pues el proceso va a ser muy corto. Entonces, ¿cómo podemos aumentar el aprendizaje? También el tipo de autores que se utiliza pues para poder enseñar lo que uno quiere. Entonces es muy importante porque nos permite analizar formas diversas y distintas. Me parece que la pirámide de aprendizaje es muy importante. Trabajar en grupo es esencial. Cuando uno ya está en el sector laboral, pues uno siempre está trabajando en grupo, uno no es una isla. Si usted es emprendedor, también. Entonces hay personas que dicen, no, es que yo trabajo solo, es que yo solo hago las actividades solo. Pues puede que lo haga, pero es muy complicado que uno pueda hacer solo. Necesita apoyarse de diferentes formas, pues para tener un mejor entendimiento de lo que se está creando.
Muchísimas gracias a todos. Espero que este video haya sido de gran ayuda para todos ustedes. Suscríbanse a nuestro canal, síganos en redes sociales. Recuerden que nuestros cursos en Udemy ya se encuentran disponibles en la descripción de este video. Pueden encontrar el link. Muchísimas gracias y hasta la próxima.